Bienvenidos al canal Línea de Noticias. La amenaza de ataque en suelo ruso aún permanece. Puede haber un nuevo ataque a Rusia. Los soldados rusos están desertando en la región de Lugansk. El número de soldados rusos que desertan está aumentando. La agitación interna está creciendo en Rusia. Fuerzas ucranianas derribaron misiles rusos sobre Kiev. Rusia está aumentando sus sanciones a sus soldados que huyen. La Fuerza Aérea de Ucrania mostró logros sobresalientes. Se evita el ataque ruso a la presa del embalse de Kiev. Rusia está haciendo que los soldados rusos que huyen de los conflictos paguen un alto precio. Las fuerzas ucranianas lograron asegurar las instalaciones de infraestructura en su área. Los ataques con misiles de Rusia contra Ucrania perdieron su efecto. Las fuerzas ucranianas, que llevan tiempo tomando precauciones en sus regiones, continúan con los preparativos para nuevos ataques. Constantemente derrotada en batallas terrestres, Rusia comenzó a intensificar sus ataques aéreos. Como se sabe, Rusia ha lanzado repetidamente ataques con misiles contra la infraestructura ucraniana en los últimos días. Sin embargo, las fuerzas ucranianas lograron repeler los ataques entrantes y derribaron repetidamente misiles rusos. Porque las fuerzas ucranianas están luchando muy intensamente para garantizar la seguridad de las regiones frente a los injustos ataques de Rusia. Rusia, por otro lado, comenzó a consumir innecesariamente la cantidad de misiles con sus ataques aéreos continuos contra Ucrania. Esta situación hará que Rusia tenga un grave problema de misiles en los próximos días. Como se sabe, los vehículos de ataque aéreo rusos sufrieron graves daños en los ataques contra aeropuertos militares en suelo ruso. Esto ralentizó los ataques aéreos de Rusia sobre Ucrania. Recientemente, anunciamos que se llevaron a cabo ataques contra el aeropuerto militar de Engels en la región de Saratov en Rusia. También mencionamos que el aeropuerto militar de Engels es muy importante para Rusia. Porque como se sabe, hay bombarderos estratégicos en el aeropuerto de Engels y estos aviones de ataque se utilizan activamente en ataques con misiles contra Ucrania. Pero los ataques a los aeródromos militares de Rusia y los daños a los bombarderos estratégicos se interpondrán en el camino de los ataques aéreos rusos. Dado que Rusia, que no tiene suficiente equipamiento militar y cuyos misiles se agotan día a día, no tiene un sistema ofensivo para atacar, las fuerzas ucranianas pueden derrotar a Rusia con una operación fuerte. Por ello, los crecientes ataques a aeropuertos militares en territorio ruso preocupan a Rusia. Vemos que hay serios problemas en el personal militar de Rusia. Como se sabe, mencionamos en nuestras noticias anteriores que los soldados rusos desertaron del ejército y que Rusia impone fuertes sanciones a los soldados rusos que huyen del ejército. Pero con la escalada de poderosos ataques de las fuerzas ucranianas, muchos soldados rusos siguen negándose a luchar. Parece que muchos soldados rusos no quieren luchar, especialmente en el frente de Luhansk. Por esta razón, mientras Rusia se mantuvo débil en las batallas terrestres, comenzó a experimentar interrupciones en los ataques aéreos. Esta situación crea un entorno muy ventajoso para las fuerzas ucranianas. Por lo tanto, los soldados ucranianos pueden derrotar fácilmente a los soldados rusos y evitar todos los ataques aéreos rusos. Pero Rusia está tratando de continuar sus ataques para dañar la infraestructura ucraniana con ataques aéreos. Sabemos que Rusia quería dañar los recursos energéticos de Ucrania con sus ataques aéreos anteriores, pero no sucedió. Enojada por esta situación, Rusia ahora está tratando de atacar la represa del embalse de Kiev. Sin embargo, los ataques planeados por Rusia nuevamente no tuvieron éxito. Se informó que los ataques con misiles en la represa del embalse de Kiev fueron bloqueados por la Fuerza Aérea Ucraniana, y los misiles de ataque rusos fueron derribados por la Fuerza Aérea Ucraniana. Con sus ataques a la represa en la región de Kiev, Rusia pretendía destruir la represa e inundar la región. Por lo tanto, Rusia podrá llegar a otras represas en la región y, como resultado de esta situación, incluso la planta de energía nuclear en la región de Zaporizhia resultará dañada. Uno de los objetivos de Rusia es dañar la planta de energía nuclear en la región de Zaporizhia. Sin embargo, el desempeño superior de la Fuerza Aérea Ucraniana impidió que Rusia lograra este objetivo. Las fuerzas ucranianas tomaron todas las medidas necesarias en la región y se aseguró la seguridad de las presas. Aunque las fuerzas ucranianas han frustrado los ataques a la represa en el área de Kiev,
Parece haber riesgo de un nuevo ataque contra el aeropuerto militar ruso objetivo. Se sabe que después de los fuertes ataques al aeropuerto militar de Engels en los últimos días, las sirenas antiaéreas sonaron nuevamente en la región de Saratov. Rusia entró en un gran pánico cuando sonaron las sirenas para este ataque aéreo. Porque había habido 2 ataques devastadores en la región antes. Por lo tanto, en caso de un nuevo ataque a la región, la demolición y reparación del aeropuerto militar puede llevar más tiempo. Parece que todavía no ha habido un ataque en la zona, pero el riesgo de un ataque permanece en el aeropuerto de Engels. A medida que continúa el riesgo de ataque en suelo ruso, aumenta el número de soldados rusos que huyen de la región de Luhansk. Como se sabe, en nuestras noticias anteriores informamos que muchos soldados rusos desertaron del ejército ruso y que Rusia impuso fuertes sanciones a los soldados que huían. También somos testigos de la negativa de los soldados rusos sancionados a continuar la guerra. Según la información obtenida, se vio que unos 8 soldados rusos enviados a la región de Lugansk se negaron a combatir y fueron capturados y neutralizados por las fuerzas rusas. La autoridad militar de Rusia se ha debilitado recientemente más que nunca. Por lo tanto, las malas condiciones y sanciones proporcionadas al ejército ruso reducen gradualmente la motivación de los soldados rusos. Resultó que los soldados rusos, que se enfrentaron a las fuerzas ucranianas en la región de Luhansk, no querían luchar porque habían sufrido fuertes derrotas. Por lo tanto, muchas fuerzas rusas comenzaron a patrullar por los soldados rusos que huían. Como se ve, no es posible que Rusia tenga éxito en las guerras a menos que resuelva los conflictos internos dentro de su propio ejército. Por esta razón, las fuerzas ucranianas deberían incrementar sus ataques contra los soldados rusos y acelerar su avance en sus regiones. Además, vemos que los ataques aéreos rusos se han visto interrumpidos por el aumento de los ataques en suelo ruso. Esto ayuda a las fuerzas ucranianas a repeler los ataques rusos con mayor facilidad y comodidad. Podemos decir que la región de Lugansk es el frente donde los soldados rusos son más débiles. En este caso, si las fuerzas ucranianas realizan intensos ataques contra los soldados rusos en la región de Lugansk, pueden garantizar la seguridad de la región de Donbas. Si Rusia pierde las regiones de Donbas, Rusia será derrotada oficialmente en esta guerra. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.